Fátima Moneta Arce. Ella es psicóloga clínica y actualmente labora como investigadora en el Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de la Salud Federal, promoviendo el acceso a una mejor atención para las personas con discapacidad psicosocial. Fátima, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Oye, te quisiera empezar preguntando, ¿qué debemos de entender por el concepto de salud mental? Bueno, específicamente hay que recordar dos cosas. La salud mental y la salud física están íntimamente relacionadas, no puede haber una sin la otra. La otra cosa que es importante de recordar sobre salud es que no significa ausencia de enfermedad, sino que puede haber cualquier problema de salud, pero aún así mantener un estado de bienestar en el que nos podamos sentir bien con nosotros mismos. Específicamente en salud mental de la primera infancia o de niños y niñas, se puede dividir en tres posibilidades: en experiencias cognitivas, en experiencias relacionales y en experiencias afectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños y las niñas puedan tener la capacidad y la habilidad para poder aprender, conocer, explorar su mundo y tener relaciones afectivas confiables con sus pares y con los adultos y las adultas que puedan cuidarlos. O sea, si vemos que en alguno de esos puntos ellos están, digamos, no haciéndolo muy bien, ¿o hay que entonces poner atención? Pues no tanto como haciéndolo muy bien, sino es la posibilidad de que los niños y las niñas estén en condiciones de expresar qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, cómo están viviendo sus propias experiencias. La primera infancia abarca de los 0 a los 5 años. Entonces está muy íntimamente relacionada con la confianza que tengan en él o la cuidadora o el cuidador. Eso es lo más importante sobre la salud mental. Hablando de la primera infancia, ¿tendría que haber una relación o tendrían que ir a la par el desarrollo cognitivo con el desarrollo emocional para hablar de salud mental? Sí, totalmente. No puede haber un desarrollo o una salud mental si no hay exactamente una salud física. En esta edad también es muy importante el correlato biológico, o sea, si todo lo que esté pasando en nuestro organismo está pasando también en nuestra salud emocional y salud mental. Sobre todo para los niños y las niñas en esta etapa es muy importante la confianza que puedan desarrollar con sus cuidadores. Podremos explicar cada uno de los hitos del desarrollo que hay de los 0 a los 5 años, que son muchísimos, entre aprender a caminar, aprender a gatear, aprender a hablar, ¿no? Pero no nos van a dar tiempo todo el programa para hablar sobre ellos. Lo que es importante pensar es que de esta edad lo que se tiene que aprender o las habilidades que se tienen que desarrollar es poder descubrir el mundo, explorarlo, establecer relaciones afectivas con otros niños y niñas, con sus cuidadores primarios, que puedan gatear, caminar, etcétera. Empezar a hablar, o sea, y cuando tú dices que está relacionado con la salud y está relacionado con todo lo emocional, o sea, ¿nos puedes dar un ejemplo para que nos quede más claro a los papás y las mamás que están viendo? Sí, es que es muy importante, siempre estamos hablando de pasos que están los niños en esta etapa, ¿no? Entonces estamos fijándonos a qué edad gatean o cuántos meses tienen cuando sostienen la cabeza, porque hay toda una estructura biológica en el cerebro que se está desarrollando en este momento, pero no se va a desarrollar sola, ¿no? Necesita que haya alguien que lo cuide, a eso me refiero. Claro. Entonces, si nosotros tocamos, acariciamos su cuerpo, lo tratamos con cariño y con cuidado, y además le damos las posibilidades de que vaya explorando poco a poco el mundo. O sea, al principio están viendo su mano y la descubren la cara de la mamá o del papá o de quien esté a su cuidado. Empiezan a sonreír, después empiezan a llorar porque se dan cuenta que algo les falta. Mientras haya alguien que esté disponible y que cuide la salud física, en este caso que cuide su cuerpo y sus necesidades básicas, entonces va a haber un bienestar emocional. Pero sobre todo también, y eso sí quiero señalarlo, la forma en la que se hace es súper importante.
los buenos tratos en la infancia son súper necesarios y fundamentales para que seamos adultos y adultas plenas. ¿Qué consecuencias podría haber en un niño que no tiene este tipo de bienestar en la primera infancia, si no desarrolla un apego saludable con sus padres? ¿Cuáles serían las consecuencias, pues seguramente negativas, que podrían tener los niños? Pues me gustaría enfocarme más que en las consecuencias negativas, es en hablar sobre la forma de relación positiva y confiable sí con sus cuidadores primarios. Quiero enfatizar que no tiene que ser, no hay un género específico para los cuidadores primarios, puede ser mamá, papá o quien esté al cargo del niño, ¿no? Quien sea, pero que pueda brindarle la seguridad de hacer y de que está desarrollándose de la mejor manera. Hay John Bowlby, que es un médico inglés, bueno, fue un médico inglés psicoanalista, plantea la teoría del apego, donde se habla de la reacción biológica normal ante un cuidador. O sea, si el cuidador reacciona con estrés, con enojo, con angustia ante las demandas y necesidades del niño o de la niña, pues entonces va a desarrollar 4 tipos de apego. Uno es el apego saludable, que es el apego donde hay más confianza y cariño y hay posibilidades de mucho cuidado con el cuidador. O si no, está el apego evitativo, donde cuando se reacciona de una manera distante ante la solicitud de las demandas de los niños. También hay un apego desorganizado, que es cuando los niños no hay una constancia en la respuesta del cuidador primario. Y lo importante es que, y sobre todo, que no haya ausencia del cuidado. Lo más importante es que haya mucha constancia en la forma en la que se está cuidando a los niños. Mucha constancia en la presencia. En la presencia, exactamente, que haya presencia y disponibilidad afectiva. Oye, entonces esto que nos estás diciendo, bueno, a mí me suena que es directamente relacionado con la salud mental de los cuidadores primarios. Sí, totalmente. La salud mental de las personas que están cuidando a los niños es fundamental para poderle brindar las habilidades y las herramientas a esos niños. Pero también es muy importante decirlo, es indispensable acompañar a quienes estén cuidando a los niños y a las niñas. En ese sentido nosotros ayudamos, contenemos como sociedad, como comunidad, a quienes están brindando esos cuidados. Por ejemplo, ahora que he estado escuchando a madres que acaban de dar a luz en este periodo, las cosas que cuentan es que el puerperio es muy solitario, hay mucha soledad, y ahora más porque no hay posibilidades de visita. Entonces, mientras haya un acompañamiento cercano a quienes estén cuidando, es muy probable que puedan cuidar a los niños también y a las niñas. Y esto también quiero especificar lo que también va acompañado de políticas públicas que acompañen a través de información, brindando herramientas, acceso a la salud física a través de ir a los médicos, a las consultas que tiene que haber permiso, ¿no? En esto que dices de políticas públicas de los trabajos, que las dejen y se los permitan. Tanto y también lo hemos pedido los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. Miren, aquí Jacqueline nos dice, creo que no siempre hay correlación entre el desarrollo cognitivo y emocional. Ejemplo, mi tía tiene retraso cognitivo leve a moderado y su inteligencia emocional es extraordinaria. Su resiliencia es increíble. Creo que es para los cuidadores de personas con discapacidad un reto desarrollar en nosotros nuestra inteligencia emocional para entender sus reacciones, emociones y sensaciones. Claro, ella está hablando de su tía que ya es una adulta, pero qué importante, justo con lo que decían, que ella como cuidadora de una persona con discapacidad también tienes que desarrollar ciertas habilidades y ahí saber pedir ayuda y que haya instituciones que te las puedan brindar, que te puedan brindar esta ayuda. Claro, y eso nos habla, por supuesto, de lo que tú estás diciendo, ¿no, Fátima? Que dice que tal vez ella recibió cuando era pequeñita todas las atenciones que necesitaba y por eso entonces, aunque su desarrollo no, emocional sí es bueno, pues su desarrollo físico no, porque tiene una discapacidad, ¿no? Sí, el planteo es que no es que tenga que haber una correlación directa o causal.
sino es en la medida en la que vamos cuidando el desarrollo físico de los niños y vamos cubriendo sus necesidades físicas con cariño y confianza y de una forma amorosa, en la que vamos dándoles seguridad para que puedan explorar y desarrollarse en el mundo, es que su salud mental, que va a estar en estas 3 experiencias que hablábamos, en la capacidad de aprender, en la capacidad de relacionarnos afectivamente y en la capacidad de relacionarnos con otros y otros, entonces pues podemos hablar de salud mental. Y también querer decir, la salud mental no tiene que ver con la ausencia de enfermedad, y por supuesto que tener una discapacidad no implica que no haya salud mental, ¿no? Para Eso nada. es bien importante, ni tampoco, ¿no?, es una enfermedad en sí. No. Aquí nos dice Itel, a los niños les podemos heredar fe, valores, educación. Nosotros, adultos, podemos buscar espacios propicios para platicar con ellos, para saber cómo se sienten, qué los hace felices, pero es muy importante aprender a hacer negociaciones. Es cierto que tienen derechos, pero también tienen obligaciones. ¿Esto se traduce en salud mental? Sí, en el sentido de que los derechos de las niñas y los niños lo que plantea es que tienen un derecho a la integridad, derecho a la vida, derecho a la salud. Pero todos los derechos, por supuesto, que también tienen obligaciones. Pero sobre todo plantea obligaciones en la primera infancia, de 0 a 5 años, y obligaciones para los padres. Eso es muy importante plantearlo, para los padres o para los cuidadores. Claro. ¿Por qué? Porque los niños tienen ya todas las capacidades y las habilidades para aprender y para estar en el mundo, pero tienen que irlas desarrollando. Claro. Quienes van a poder propiciar que eso suceda son quienes están cuidándolos. Y, por ejemplo, ¿nos podrías poner algunos ejemplos claros de cómo yo puedo ayudar en esa etapa? O sea, ¿qué cosas yo tendría que estar haciendo en esa etapa de 0 a los 5 años que fuera orientado a ayudarles a que tengan una buena salud mental? Algunos ejercicios, rutinas, límites, ¿qué cosas? Bueno, primero, los buenos tratos. Eso es fundamental. ¿Qué queremos decir cuando hablamos sobre buenos tratos? Bueno, que es una educación basada en nada que tenga que ver con castigos físicos. Están prohibidos. Desde la Asociación Médica Americana, la Asociación Pediátrica Americana, planteó todos los efectos negativos que tiene la violencia física en la vida de niños y niñas cuando son adultos. No, los buenos tratos implica decirle a un niño y a una niña asertivamente, esto es lo que hay que hacer, me parece que esto es lo que estás sintiendo. Claro, ¿te equivocaste en esto? A ver, explícame cómo fue que pensaste o cómo fue que llegaste a esta conclusión. A ver, dime. Mucho que tenga que ver con preguntarles en cómo están, cómo se sienten. Sobre todo también normalizar sus emociones. Estás enojado, eso es normal. Estás triste, eso es normal. Yo también estoy triste, ¿no? También esto me está pasando a mí. O sea, hablar con ellos muy claramente sobre emociones, sí. O sea, ayudarles a identificarlas y sobre todo nombrarlas, ¿no? Que eso es algo que de repente a los papás nos cuesta como trabajo porque no estamos educados en emociones, o a los papás les cuesta mucho trabajo. Entonces, emociones sería como la primera, hablar de emociones y ayudarles a que ellos los fueran identificando. Sí, también, pero también nada de castigos físicos. Ni ningún tipo de violencia, porque también hay veces que no es físico, pero tal vez es verbal o es el abandono es una forma también de maltrato, de violencia. Lo que pasa es que en cuestión ni gritos, ni insultos, ni humillaciones. Los buenos tratos es buscar la mejor manera de relacionarnos con nuestro hijo o con nuestra hija. Pero particularmente sobre los castigos físicos, hay una normalización de que esa es la forma en que una nalgada a tiempo cura, no pasa nada si un chanclazo que me dieron, a mí me trataron muy exigentemente, escuchaba, ¿no? En la sesión anterior. Ese tipo de manifestaciones normalizadas sobre la forma de educación que fue con la que aprendimos y todos y casi todas crecimos, pues lo único que propician es que no haya una buena relación entre padres e hijos y además de que no haya la posibilidad de entender cuál es la reacción o la relación entre lo que yo estoy haciendo que está mal
y por qué tengo este tipo de consecuencias. Aparte, algo que es bien importante decir es que justo la etapa en la que estamos hablando ahorita de 0 a 5 años es donde yo puedo evitar, o sea, cuando yo hago todo esto que tú nos estás diciendo, entonces yo sí puedo evitar eso que dice todo el mundo y que yo estoy completamente en desacuerdo, de una nalgada a tiempo. O sea, si tú de 0 a 5 años haces todo esto que nos estás diciendo, jamás vas a necesitar una nalgada. No, y además, aunque la hubiera, la necesidad, porque está un berrinche fuera de control, porque, no hay por qué usar la violencia bajo ninguna circunstancia. Eso es fundamental. Otra cosa que beneficia muchísimo la salud mental en estos momentos de COVID, por ejemplo, que estamos viviendo todos en casa, en este confinamiento voluntario, sería, hablando con muchos de los papás, me han estado contando que sus hijos están sumamente irritables. Están enojados con el mundo, cambiaron las rutinas, o sea, no están viendo a sus amigos, amigas, ya no están viendo a sus maestras, están teniendo que estudiar a través de una pantalla, si es que eso ha sido posible. Entonces, también hay muchos que están hablando de que hay ciertos retrocesos en el desarrollo, ya podían ir al baño por su cuenta y ahora no, ya están volviendo a chuparse el dedo, quieren regresar al chupón. Hay quienes me dicen que no pueden ir al baño porque están sus hijos atrás de ellos. Mamá, ¿dónde estás, papá? Y esto es completa y absolutamente normal por la situación en la que estamos viviendo y es muy importante regresar a un maternaje y a un paternaje cercano, ¿no? A un cuidado muy cercano, que tenga que ver con regresarles la sensación de seguridad en el cuerpo. Muchos juegos de contacto. Los juegos de contacto es, por ejemplo, jugar almohadazos, ¿no? Que puede ser en casa. O jugar hamburguesas, nosotros le llamamos, ¿no? Una almohada, el niño o la niña, y otra almohada y empezar a hacer la expresión de a poquito. Mucho que tenga que ver con volver a recuperar las sensaciones y a normalizar estas sensaciones en el cuerpo. Otra cosa que puede servir mucho es tener actividades sensoriales como meter las manos en semillas, con frijoles, con arroz, después pasarlas en agua, después otra vez a las semillas. Y esta búsqueda de distintas sensaciones ayuda mucho a normalizar todo este estrés y la angustia y el enojo que sienten los niños. Buenísimo. Sale. Miren, el público nos dice, Gracie García, es necesario subsanar la salud mental de los adultos que cuidan a niños y niñas. De otra forma, seguimos en el mismo círculo. Importante atender a los adultos. Y nos dice, promovamos el restaurar a los niños y niñas interiorizadas en cada uno de los adultos cuidadores. Sería una forma de guiarlos adecuadamente. También nos dicen, tristemente nuestra sociedad no está preparada para dar cobijo. Hay muchos comentarios de personas que defienden los golpes como manera de disciplinarlos. Ha aumentado esto. Hoy en día hay información de crianza respetuosa y esta sobra, pero la gente no está preparada para adoptarla como válida porque los enfrentaría a darse cuenta de que los mismos fueron víctimas de maltrato. Sí. Exacto, como confrontar un poquito tu historia y lo que supuestamente te funcionó, ¿no? Lo que muchas veces decimos, es que a mí esto me hizo... Sí, dicen, es que a mí sí me dieron nalgadas y mira qué bien salí. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo hacerlo diferente, por eso es importante pues que escuchen estas recomendaciones, porque a veces decimos, ok, yo ya no quiero dar una nalgada, o yo no quiero ser violento, pero no sé qué otra cosa hacer, y entonces tengo miedo de que se me salga de las manos, ¿no? Entonces, estas recomendaciones que nos dices, yo creo que es importante acercarte. Y de ahí, por eso es tan importante pedir ayuda, acercarte a tantas formas de información y grupos. Aquí nos dicen en Twitter, tengo vecinos que le enseñaron a sus hijos a ser malvados y groseros desde pequeños con el pretexto de que no hay que castigarlos ni llamarles la atención cuando van a hacer travesuras en las casas de los demás vecinos. No los mantienen ni resguardados en sus casas. Y también hace ratito leía yo un comentario en donde decía que algunas formas de violencia o de dejarlos ser libremente eran necesarias para enfrentarse a un mundo tan difícil y tan complicado. Y creo que también ahí tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Es que hay una diferencia entre que no haya castigos físicos y que no haya disciplina. O sea, son cosas totalmente distintas. Los límites también es a partir de la estructura. Brindar un lugar donde se pueda jugar, cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Decirle, eso lastima, daña, no lo hagas. Esas son cosas esenciales. Pensemos que de 0 a 5 años, o sea, los niños están descubriendo quiénes son y quiénes son los otros. Esa es la parte
más importante de esa edad. Claro. Están descubriendo cómo funciona su cuerpo, para qué funciona, qué logros pueden obtener creciendo, ¿no? Ya primero no podían alcanzar algo que estaba en una repisa y después aprenden a trepar y pueden hacerlo. Los adultos somos quienes estamos muy preocupados de que eso les puede causar o hacer un daño. Claro. Mientras nosotros no mantengamos esa seguridad y esa confianza de que eso lo pueden hacer en un ambiente seguro a través de estructuras sin límites, pues entonces podemos ir pensando en desarrollar salud mental. Porque aparte, este ejemplo que nos puso Sandra, también es importante decirles a los papás que ese otro extremo, el extremo donde no hay límites, donde pueden hacer lo que sea, también no es saludable. No. O sea, eso tampoco les trae salud mental, porque aparte se vuelven foco de la violencia del entorno, ¿no? A mí me acuerdo que me decían muchísimo, si tú no los educas en tu casa, la sociedad los va a educar. Y la forma como lo educa la sociedad es a golpes. Y esos golpes pueden ser emocionales o físicos. O sea, si tú cruzas una línea fuera de tu casa, en el otro lugar no te van a respetar como te respetan en tu casa, o no te van a dejar hacer todo lo que tú quieres hacer. Entonces eso creo que es bien importante, y es justo hablar de esto que los papás dicen, bueno, si no lo puedo educar o no lo debo de educar como a mí me educaron, que fue con unas reglas muy estrictas, a veces nalgadas, inclusive cinturonas, o si oían, ¿ahora qué? Entonces lo tengo que dejar completamente libre, y los papás están perdidos en esa dualidad, o sea, como que el punto medio no lo encuentran. Lo que pasa es que la posibilidad de ser padre o de ser madre exactamente nos pone en la medida en cuestionar cómo fuimos de niños y quiénes fueron nuestros padres. O sea, estamos en un doble cuestionamiento. Si vamos atendiendo las necesidades y estamos disponibles para nuestros hijos y para nuestras hijas, eso no significa que tenemos que hacer lo que los niños nos piden todo el tiempo. Lo que significa estar disponible es poder estar cercano a nuestro hijo o a nuestra hija y decirle qué es lo que quieres, esto no puede pasar, esto sí. No te subas a ese lugar porque te puedes lastimar. Mira, hay vidrios. Bueno, sí puedes salir a jugar. Yo te estoy mirando desde aquí. Eso es estar disponible, ¿no? Tienes hambre, vamos a comer. Ahorita no es tiempo, no podemos comer dulces. Eso básicamente es de estar disponibles para los niños y para las niñas. Claro, muy importante. Pues bueno.